Bien, vamos a resolver estos problemas de decimales relacionados a fracción generatriz. ¿Correcto? Empezamos entonces con el problema número 1. El problema número 1 describe una diferencia, 0,125 menos 0,1. O sea, si yo voy a hacer esta operación, puedo ordenar los decimales alineándolos por el punto decimal. Para poder efectuar la operación, lo que yo voy a hacer es completar dos ceros. Aquí para que todos los números tengan la misma cantidad de dígitos, ¿no? De manera que hay 3 dígitos decimales en cada uno. Los ceros a la derecha de la parte decimal, como sabemos, no significa nada. Es lo mismo que 0,1, 0,10 o 0,100. Entonces hago la operación de diferencia, ¿no? Para hacer la operación de diferencia procedo como si estuviera restando dos números naturales. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. La coma decimal y el 0. 0,025. A continuación, procedo a convertir este decimal a una fracción. Utilizo la técnica de que la parte decimal la voy a tomar como el numerador de mi fracción, o sea, 0,25, o lo que es lo mismo, 25 nada más, y como denominador, como aquí hay 3 dígitos en la parte decimal, voy a escribir un 1 con 3 ceros, justamente porque también eran 3 dígitos decimales. Entonces tendríamos el número 1000, ¿no es cierto? 25 entre 1000. Vamos a simplificar. Divido entre 5, queda 5. Divido entre 5, queda 200. Divido entre 5, queda 1. Divido entre 5, queda 40. Entonces, la fracción equivalente irreducible sería 1 sobre 40. La respuesta que sería la alternativa A. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar con el problema número 2. Bien, pasemos a la pregunta número 2. Dice, calcula A más B en esta igualdad. Ahí, aunque está la coma con color blanco, se distingue claramente, es 0,225 igual A entre B. Entonces, vamos a convertir primero este número decimal a fracción, utilizando la misma técnica que en el problema anterior. Considero que la parte decimal, ¿de acuerdo? La parte decimal del número es el numerador de mi fracción equivalente, 225. Como denominador voy a poner un 1 seguido de tantos ceros como cantidad de dígitos decimales había en la parte decimal del número. Aquí contamos que hay en total 1, 2, 3 dígitos decimales, así que un 1 con 3 ceros. Procedemos a continuación a reducir la fracción a su forma más básica. Para eso tenemos que dividir sucesivamente, ¿no? Buscando un mismo factor en el numerador y denominador. Aquí el más obvio es el 5, debido a que el número termina en 5 y abajo también en 0. Si yo divido 22 entre 5, eso me da 4. Como quedaban 2 aquí, el residuo es 2, ¿no? Porque 4 por 5 es 20. Entonces este 2 junto con el 5 de aquí forman un 25. Y 25 entre 5 es 5. Así que 225 entre 5 da 45. 1000 entre 5 da 200. Vuelvo a dividir una vez más. ¿Correcto? Entre 5, esto me da 9. Y entre 5, esto me da 40. Entonces, ya la fracción está en su forma irreducible. 9 entre
el número 40. Entonces, procedemos a la identificación de términos. A sería el 9 y B sería el número 40. Por lo tanto, la suma de A más B es 9 más 40 o 49. ¿Correcto? Eso nos da la respuesta A. Bien, procedamos entonces con el problema número 3. Dice, indicar la fracción generatriz de eso que está allí, esa suma. Entonces, pensemos por un momento. Una suma de este tipo tiene dos decimales que son infinitos y con un patrón de repetición. Es decir, hay dígitos en la parte decimal que se repiten indefinidamente. Estos decimales se pueden transformar a fracción muy fácilmente. ¿Cómo así? Primero, para hacer esta operación, mucho más fácil es que cada una de las expresiones con decimales las convirtamos primero a fracción para poder operarlas. Y luego, ¿no es cierto?, el resultado será la fracción generatriz de esa suma. ¿Cómo puedo convertir a fracción este número 2,5555? Recordemos que este número tiene dos partes. Está formado de dos unidades más el 0,55 hasta el infinito. Mientras que el otro número también está formado de dos partes. 3 más 0,88 hasta el infinito. Números como este y este se pueden convertir fácilmente usando una regla práctica. ¿Cuál es esa regla práctica? Bueno, hay que ver primero cuál es la secuencia de dígitos que se repiten una y otra vez. Podemos verificar que en el caso de este decimal, el dígito que se repite es único, es el 5. Entonces, ese dígito que se repite lo vamos a poner como si fuera el numerador de la fracción equivalente. Por otra parte, vamos a contar cuántos dígitos hay que se repiten. Solo es el 5 que se repite una y otra vez. Entonces, como es un solo dígito que se repite, ¿no? Es un solo dígito, un dígito que se repite. Por lo tanto, vamos a poner en el denominador un solo 9. Y esa fracción sería el equivalente de 0,5555. ¿Correcto? De la misma forma, aquí la fracción o el decimal 0,888 infinitos 8, vamos a tomar, ¿cuál es la parte que se repite? Es solamente el 8, lo ponemos como numerador de la fracción equivalente. Contamos cuántos dígitos hay que se repiten, es solo uno, el 8, así que pongo un 9 en el denominador. Ya tenemos las fracciones correspondientes. Por lo tanto, la operación que estamos buscando sería lo siguiente: 2 más 5 novenos, más 3 más 8 novenos. Esto lo podemos resolver agrupando 2 y 3, que nos da 5, y agrupando esto también. Tenemos entonces 5 por un lado, más 5 novenos más 8 novenos. Eso sería 5 más 8 sobre 9. Esto será igual a 5 más 13 novenos. Y finalmente, dando como un denominador a todo, acá aplicamos la técnica del producto cruzado. Acá es como si hubiera un 1 denominador. 9 por 5, 45. Más 13 por 1, 13. Y abajo, 9 por 1, 9. 45 más 13, 58 novenos. Tenemos la respuesta a la pregunta, es la alternativa B. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice lo siguiente. Vamos a ver este siguiente problema. Dice, si 0,AB es igual a 4 entre 22, calcula A más B. Entendamos primero qué clase de número es esto que está aquí. Esta notación especial, donde tenemos un decimal en que los dígitos decimales tienen este sombrerito arriba, indica un patrón de repetición. Es un decimal periódico.
Quiere decir que este decimal es de la forma 0,AB, AB, AB, AB y así hasta el infinito. ¿Correcto? Entonces, siguiendo la regla práctica para convertir un decimal periódico en una fracción, un decimal periódico puro, en este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos la secuencia de repetición de la parte decimal, que es justamente los dos dígitos A y B. Ese es lo que se repite indefinidamente, como podemos ver aquí. Entonces, eso llega a formar el numerador de la fracción equivalente. Notemos, no es un producto, son los dos dígitos A y B pegaditos. Eso es el numerador. ¿Cuántos dígitos había en esta parte que se repite? Claramente, A y B son dos dígitos. Por lo tanto, en el denominador vamos a poner 2 9 seguidos. Esa es la regla práctica. Si hubiera 3 dígitos que se repiten en la parte decimal, entonces serían 3 9 en el denominador. Y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos que 0,AB es AB entre 99. Si eso es igual a 4 entre 22, entonces nosotros podemos calcular esto. Vamos a hacer una simplificación. Primero, vamos a dividir, ¿no? 99 entre 11, y eso me queda 9, ¿no? Si divido correspondientemente el denominador en este lado entre 11, me queda 2. O sea que es lo mismo decir que AB entre 9 es igual a 4 entre 2. Volvemos a simplificar el 2 con el 4. Acá me queda un 2. Y entonces finalmente el número AB es igual a entre 9 es igual a 2, o lo que es lo mismo, AB es igual a 9 por 2, que es 18. Entonces, acá encontramos la correspondencia perfecta entre estos dígitos. A es el número 1 y B es el número 8. Por lo tanto, como me piden A más B será correctamente 1 más 8, y eso da 9. La respuesta a la pregunta. Bien, pasemos a ver el siguiente ejemplo. Bien, vamos entonces ahora a ver el problema número 5. Dice, la fracción 131 entre 99 origina un número decimal infinito, decimal periódico puro o decimal periódico mixto, o C y D. Bueno, no tiene mucho sentido decir C y D, ¿no? Porque la D es justamente lo mismo, C y D. Vamos a ver, 131 sobre 99 se puede identificar con dos partes. Si nosotros dividimos 131 entre 99, lo que va a suceder es que aquí 1 por 99 es 99, la diferencia, 11 menos 9 es 2, queda 12 menos 9, 3. De manera que esto se podría expresar de la siguiente manera. 131 sobre 99 es en realidad igual a una unidad, ¿no? Y 32 sobre 99. Sabemos lo que significa este número mixto. Es en realidad la suma de una unidad más 32 sobre 99. 32 sobre 99 automáticamente se puede convertir a un decimal periódico puro, porque como tiene un numerador de 2 dígitos y un denominador de 2 nueves, quiere decir que esto equivale al decimal infinito 0,32, 32, 32, y así hasta el infinito, donde se repiten estos dos. Por lo tanto, el número que me están dando es en realidad, ¿no es cierto? 131 sobre 99 es el número 1 más 0,32, 32, 32, o sea, 1,32, 32, 32. ¿Eso qué cosa es? Bueno, es un decimal periódico puro, ¿no es cierto?
¿Por qué tenemos que en la parte decimal simplemente se repiten estos dos dígitos? Periódico mixto es cuando en la parte decimal del número hay un dígito o dígitos que no se repiten y otros que sí se repiten. Pero en este caso sería entonces la respuesta B. ¿Correcto? Un decimal periódico puro. Bien, vamos a ver. Entonces, hasta ahí vamos a revisar estos primeros 5 problemas. Continuaremos luego revisando los siguientes 5 problemas.